¿Sabías que Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo? Hoy Mateo 5:14 nos recuerda que nuestras vidas pueden reflejar la gloria de Dios. Hoy estamos en nuestro día 295 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día que nos das esta nueva oportunidad de poder respirar, Padre. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para entender lo que hoy quieres enseñarnos y ayúdanos sobre todo a vivir conforme a tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que manteniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano las ofensas. Para reflexionar. El hombre vive afanado por ocupar los primeros lugares, ya sea a través de la cantidad de posesiones o niveles de posición, pero el hombre y la mujer del reino debe buscar primeramente agradar a Dios con un corazón humilde, sencillo y confiado. La identidad se refiere al conjunto de características que definen a un individuo y le permiten reconocerse a sí mismo como un ente distinto y diferenciado de los demás. Por otro lado, los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona y se le consideran de gran importancia para un grupo. Los valores nos motivan a actuar de cierta manera porque forman parte de nuestro sistema de creencias, determinan nuestras conductas y expresan nuestros intereses. Constantemente Cristo nos recuerda cuáles valores y formas de pensar deben guiar nuestra vida, pues hemos pasado de las tinieblas a la luz, de ser ciudadanos de este mundo a ser ciudadanos con una patria celestial, pues de ahí proviene nuestra verdadera identidad, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Maravillosamente, por el poder del Espíritu de Dios y gracia a la obra, muerte y resurrección de Cristo, hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, Él nos llama a despojarnos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa y de nuestra antigua manera de vivir que está corrompida, para dejar que el Espíritu renueve nuestros pensamientos y actitudes. Fuimos creados en la semejanza de nuestro Dios y por esa verdad Jesús nos llama a vivir piadosamente, caminar en santidad y ser un reflejo de la imagen de nuestro Dios. Efesios 4:22 al 24. Esto es lo que podemos ver que nuestro Señor está haciendo con los discípulos en estos capítulos y es lo que desea hacer con nosotros. Por lo tanto, debemos recordar a cada momento nuestra verdadera identidad y ser diligentes en despojarnos de nuestra vieja naturaleza para que así podamos ser transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Pero solo podemos hacerlo cuando nos acercamos a Dios y su palabra con nuestro corazón, con nuestras dudas o preguntas, tal cual así lo hicieron los discípulos. La palabra dice, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18:1. ¿A dónde vas o a quién acudes cuando surgen dudas en tu corazón? No es malo buscar ayuda y consejo en otras personas, pero esa persona o libro quizá responde a tus dudas bíblicamente apoyándose en aquello que Dios ya ha dicho en su palabra, o responde a tus dudas basándose en la sabiduría del mundo. La obra de santificación en nuestras vidas tiene mucho que ver con la manera en que respondemos a las enseñanzas que Dios nos ha dejado en su palabra. Cada una de ellas tiene el único y fiel propósito de llevarnos a ser como Cristo. Entonces, ¿estamos siendo receptivos a las enseñanzas de nuestro Señor o a las del mundo? El mundo valora y enseña. ¿Qué enseña y qué valora? Los primeros lugares, la fuerza, el poder, la autosuficiencia, el orgullo, el placer temporal aquí y ahora, el pecado, el yo, primero yo, después yo y siempre yo. Y no le da importancia el bienestar de los demás. El burlarse, avergonzar o rechazar, exponiendo las debilidades o fallas de los demás.
el rencor, la venganza o el perdonar en condiciones. Perdonar con condiciones, indiferencia ante la perdición o dolor de los demás. El reino de Dios valora o enseña la dependencia en Dios, la fe pura y sencilla, la humildad. Los niños son ingenuos, ellos confían completamente en sus padres y dependen completamente de ellos. De esta misma manera, Dios desea que nos relacionemos con Él. La vida eterna, la santidad, el amor por las almas. Estamos llamados a ser radicales con el pecado y con todo aquello que nos sea de tentación. Por ejemplo, el no ver cierta serie de televisión o el escuchar determinada música, etcétera. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mateo 18:9. El amor al prójimo, intereses genuinos por el bienestar de los demás, el ser sabio y prudente, evitando ser piedra de tropiezo, sino ejemplo de fe y pureza, valorar al prójimo como a sí mismo. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. Él nos valora cada una de nosotras de manera personal hasta el punto de sufrir en nuestro lugar para rescatarnos. Él es el buen pastor que da su vida por cada una de sus ovejas. Gracia y perdón. Así es como nuestro Dios, abundante en gracia y perdón y misericordia para con cada uno de nosotros. Asimismo, Él nos llama a reflejar tales cosas a nuestro prójimo. El pasaje de Mateo 18 nos enseña sobre el perdón, más específicamente sobre cómo abordamos conflictos entre hermanos de la iglesia. Primero, si tu hermano peca contra ti, habla con él con el propósito de ganarlo para Cristo. Si no te escucha, entonces busca 2 o 3 testigos de tu congregación para que conste cada palabra. Y si aún no quiere arrepentirse, entonces los líderes de la iglesia resolverán en tenerlo como gentil y publicano. En eso nos ponemos de acuerdo en oración. Este capítulo nos ilustra de una manera bíblica para perdonar sin importar la cantidad de daño que hemos recibido. Nuestro llamado es a perdonar como Cristo nos ha perdonado, más de lo que nosotros hoy podemos imaginar. Para meditar. Dios nos ayude a reflejar su imagen, a andar como Él anduvo, a ser fieles en moldear cada aspecto de nuestra vida, mente y corazón según es Cristo, y a cultivar la sabiduría de lo alto, la cual es pura, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Santiago 3:17. Cada verdadero discípulo de Cristo se habitúa a arrepentirse de sus pecados y a responder con humildad en su corazón. ¿Cómo se ve esto en tu vida diaria? La obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Muchas veces somos rápidos en ver el pecado de otros antes que nuestro propio pecado. Sin embargo, el Espíritu Santo nos está llamando una y otra vez a ver nuestro corazón para arrepentimiento. ¿Qué tan apercibido estás de esto? Ora al Señor que te ayude a ver primero la viga en tu ojo. Mateo 18:13 dice, y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 295. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.